Europa está en guerra, pero está en guerra por la libertad de pensamiento y por su independencia. Desde que hace 5 días Rusia invadiera lamentablemente Ucrania, se ha puesto en marcha un mecanismo unitario de información en todos los medios de comunicación de países aliados o bajo la protección o injerencia de Estados Unidos con un único discurso. Un discurso que, lo siento mucho, pero es completamente falso. Y es que la razón de que se haya producido la guerra de Ucrania se debe a que Putin se ha vuelto loco, que es un psicópata, que es un sociópata o incluso, como hemos visto en las televisiones españolas, que es una persona que ha tenido falta de amor en la infancia, psicoanalistas de bolsillo en las televisiones de nuestro país analizando el perfil psicológico de Putin, etcétera, etcétera. Nadie habla de las motivaciones políticas, estratégicas y de los precedentes que han llevado a este trágico conflicto, y nadie habla del papel clave que ha tenido Estados Unidos en esta escalada que se inició con el anuncio del 19 de octubre de 2021 de que Ucrania podría entrar en la OTAN un día antes de una reunión de ministros de defensa de la OTAN prevista para el 20 de octubre de 2021. Por todo eso tenéis el vídeo explicativo del transcurso cronológico de los hechos, aquí arriba lo podéis consultar. Pero como digo, Europa está en una situación de supresión de su libertad de pensamiento y de supresión de la libertad de expresión, porque se está dando un único relato, un único discurso para que la conciencia de los occidentales y de los europeos es que Rusia está motivada única y exclusivamente por la ambición de extender su territorio y que en esa ambición está incluso Europa, como he oído estos días en los medios de comunicación españoles y occidentales, que después de Ucrania va a venir Polonia y después Alemania, porque Rusia lo único que quiere es extenderse a toda costa y ocupar territorios porque sí, porque es muy mala y porque quiere dominar el mundo, porque Putin se ha vuelto loco. Y eso, además de ser falso, de ser mentira desde el punto de vista económico, político y militar, sobre todo por lo que lleva exigiendo Rusia en los últimos meses, que se podrá estar en acuerdo o desacuerdo, pero que no va en la línea ni la argumentación de extender la Federación Rusa o incluir más países en la Federación Rusa o tener ambiciones expansionistas. Esa no es la finalidad ni la motivación de este conflicto. Y ese discurso que se está dando con una finalidad concreta, que es extender en Occidente la rusofobia, incluso llegando a puntos en los que se están censurando y prohibiendo los medios en Occidente que puedan tener vínculos o estén incluso financiados por el Estado ruso. Pero vamos a ver, ¿no se supone que aquí estamos abogando por la libertad de expresión? ¿No condenamos a Rusia porque no hay una plena libertad de expresión en su seno? La libertad de expresión no se basa en aceptar un único discurso. La libertad de expresión se basa en que una persona tenga acceso a toda la información y a todas las fuentes y después ella, individualmente, en conciencia, saque las conclusiones pertinentes. Esa es la libertad de expresión y la libertad de información desde John Milton en Areopagítica. Pero eso no es lo que se pretende en Europa y en Occidente, porque lo que se está bombardeando de manera única, con un único discurso y con una única visión, es que Rusia está movida por ambiciones militares, expansionistas, que va a atacar Europa y que está atacando Europa. Y para que nos identifiquemos con los ataques producidos en Ucrania, se está esgrimiendo que se está atacando Europa, pero no desde una perspectiva política o desde una perspectiva histórica, sino que se está atacando por una cuestión racial, cultural. Es decir, se les está atacando a personas que son como usted o como yo, no a árabes o a negros, que eso da igual. ¿Os parece una locura lo que estoy diciendo? Bueno, eso se ha escuchado en todos los medios de comunicación pro-norteamericanos, como vais a ver a continuación. CNN, CBS, BCC... Un discurso completamente racista para justificar una rusofobia, para justificar un odio, una repulsión, un aislamiento de Rusia, que es lo que se está buscando desde un principio con este conflicto. Y ayer llegamos a escuchar en todos los medios de comunicación, repito, pro Estados Unidos, lo siguiente. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. It's really emotional. O sea, este señor acaba de decir que esto no es como bombardear Irak o como bombardear Afganistán. Es decir, que bombardear estos países está bien. El hecho de que Estados Unidos haya arrasado Irak, Afganistán, Yemen, eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque según él, lo que está pasando ahora es que se está bombardeando países civilizados, ha dicho, países europeos. Ojo, cuidado. Es decir, cuando Estados Unidos bombardea el resto del mundo y arrasa con países por Oriente, por África, buscando única y exclusivamente
recursos económicos, porque al final no es otra cosa, y esto es palmario y evidente. Uy, es que nos hemos equivocado, no había armas de destrucción masiva, el país arrasado, a nadie le pareció mal. Esto, bueno, pues para la CBS no estaría mal en contraposición con bombardear Ucrania. Ojo, cuidado, que son países civilizados. Los otros no son civilizados, los bombardeamos, cogemos su petróleo y sus recursos y no pasa absolutamente nada. Pero es que vamos a seguir. Emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets. Claro, o sea, el problema aquí es que se están matando a niños rubios y de ojos azules. Es lo que está diciendo este reportero de la CBS. Ojo, cuidado, y de la BCC. No es un medio pro-nazi ni nada de esto. Pero es que vamos a ver lo que se decía también en Francia. On parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent en leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. No estamos hablando de sirios, estamos hablando de europeos, a los sirios que les den por el culo. The unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Esto no es un país del tercer mundo, esto es Europa. O sea, esta señora de la ITV News está directamente justificando que se pueda bombardear a países del tercer mundo por sus recursos naturales, que en este caso recalca están siendo personas europeas, son países civilizados, son países con personas con los ojos azules y rubios. Y sigue. On est au XXIe siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? Es decir, lo que están diciendo aquí básicamente es que se está bombardeando Europa. ¿Para qué? Para crear la conciencia colectiva de que se está bombardeando a cualquier país de Europa, que se está bombardeando a España, a Francia, a Reino Unido, a Alemania, que le están bombardeando a usted. Ese es el mensaje completamente racista que están dando estas cadenas de televisión pro Estados Unidos. Algo que no está carente de cierta ironía que en Occidente, que abanderamos la libertad de expresión y la libertad y la democracia, estemos censurando medios como RT o Sputnik por tener detrás ayuda o financiación del gobierno ruso y sin embargo permitamos, nos parezca genial que nuestros medios de comunicación, los occidentales y los pro-occidentales, estén diciendo que no es lo mismo bombardear Ucrania como bombardear cualquier otro país que hayamos bombardeado nosotros, porque unos tienen los ojos azules y son rubios, son europeos y civilizados, y los otros son países del tercer mundo que son perfectamente bombardeables porque están por civilizar. Eso es básicamente lo que han dicho estos reporteros. Ojo, cuidado, repito, que son los medios de comunicación occidentales abanderados y que vanguardan la libertad, la democracia, la libertad de expresión, todos esos valores que no se cansan de repetir en Occidente y no se cansa de repetir Estados Unidos, cuyo presidente Joe Biden se ha declarado líder de las democracias occidentales. Yo no sé por qué habla en plural, ya que la única democracia formal que existe sería la suya. El resto son oligarquías puestas en Europa continental desde el Plan Marshall o la muerte de Franco en el caso de España para tener países en Europa que atiendan únicamente a los intereses y a las ambiciones de Estados Unidos. Y así llevamos, y así es como Estados Unidos quiere que siga el siglo XXI. Y esa es la justificación de todo lo que estamos viendo. Que ojo y cuidado, no hemos sido inmunes en España. También hemos tenido durante todo el día de ayer declaraciones en horarios de máxima audiencia y en canales principales como la que vamos a escuchar a continuación. En la frontera se han quedado muchísimos niños, más de 400 niños a las 3 de la madrugada cuando estamos pasando con un pequeño rebaño, pero no de niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules. Eso es muy importante. Es decir, eso es muy importante y esta persona lo recalca seguramente porque tras contarle la historia algún periodista le habrá dicho eso es muy importante, enfatícelo. El mensaje que están dando nuestros medios de comunicación es para suprimir, anular la libertad de pensamiento, que nadie se pregunte ¿por qué se ha hecho este conflicto? ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Qué mueve a Rusia a esta guerra? Bueno, pues la única explicación es que Putin está loco, que Putin es un psicópata y que quiere extenderse a Europa. Y este discurso se da únicamente para generar una conciencia colectiva en Occidente que sea: está bien aislar a Rusia, está bien romper relaciones con Rusia, está bien todo lo que vamos a sufrir en Europa con encarecimiento de precios, con la energía, etcétera, etcétera, contra Rusia, porque es contra Rusia. El problema es que no es que sea contra Rusia, es a favor de Estados Unidos. Es decir, todo esto es para que cuando los europeos veamos que nos cuesta mucho más caro el gas, mucho más caro el petróleo, mucho más caro los cereales, el grano, etcétera, etcétera, sea porque pensemos, bueno, es un pequeño sacrificio que tenemos que hacer para no cooperar con el ambicioso, expansionista, nazi, malvado Putin, y gracias a Dios tenemos a Estados Unidos que, a pesar de que nos está vendiendo todo mucho más caro, como el gas, que ya ha dicho
dicho Biden que va a poner en marcha un plan de buques metaneros para proveer de gas a Europa, a pesar de que sea un 40% más caro, los europeos y occidentales pensemos, bueno, todo esto es por nuestro bien, es para protegernos del malo, ambicioso y malvado Putin. Y lo trágico es que el presidente Zelensky, como vemos en esta noticia, el presidente de Ucrania, ha picado a lo que más interesa en esta línea a Europa y Estados Unidos, que es a extender el conflicto. A pesar de que de 4 días después de que se iniciara la guerra ya había una primera reunión entre Rusia y Ucrania buscando un acuerdo de paz, y a pesar de que ya incluso después de esa primera reunión que fue ayer, se ha programado otra para mañana para buscar lo antes posible una solución pacífica y pactada que garantice ambas partes, pues este señor Zelensky, presidente de Ucrania, que se ha encontrado con toda esta situación, no es un político, no es una persona cualificada como para valorar y para conocer los intereses que puede haber detrás de cada una de las cosas que le dicen, y ha picado de lleno a los cantos de sirena que han dado desde la Comisión Europea y desde Europa diciendo que se estaban planteando la inclusión de Ucrania en la Unión Europea de manera express para protegerla del ataque de Rusia, algo que de ninguna manera se pretende hacer ni se va a producir, entre otras cosas, porque no se ha hecho desde 2014 ni mucho antes, ni ha habido interés de hacerlo, ya que esto sería un problema y una carga económica brutal para la Unión Europea. Pero este señor Zelensky, presidente de Ucrania, picó el anzuelo. ¿Para qué? Para que eso haga un aumento de la beligerancia de Rusia en territorio ucraniano. Es decir, si Zelensky pica a lo que le están diciendo en la Unión Europea de nos podemos llegar a plantear incluir la Unión Europea, Zelensky, como hace 2 días hizo, formalmente solicita la inclusión de Ucrania en la Unión Europea, al mismo tiempo que acepta 500 millones de armamento que le está proveyendo la Unión Europea, eso hace ver a Rusia que existe un peligro real y sustancial de guerra civil con un apoyo militar y con un apoyo económico de la Unión Europea a la zona que se quede fuera de la que tiene ocupada. Por lo tanto, va a provocar por parte de Rusia un aumento de la beligerancia en la guerra, que hasta ahora ha sido con una mano atada a la espalda, y un recrudecimiento del conflicto al tener que darse más prisa a Rusia para invadir las zonas y para convencer a Zelensky de llegar a una solución pactada. ¿Qué es lo que está buscando Estados Unidos y está buscando Europa? Mantener el máximo tiempo posible este discurso de Rusia es muy mala, Rusia está matando a Ucrania, no está matando a europeos, Rusia quiere invadir Europa, Rusia quiere extenderse, hacer una segunda URSS, etcétera, etcétera. Cuanto más tiempo dure esto en el tiempo, más fácil va a ser consolidado una conciencia en Occidente de que hay que dejar de lado a Rusia, de que hay que seguir bajo la tutela de Estados Unidos y de que Rusia es un auténtico peligro. Esto a pesar de que al mismo tiempo que Rusia parlamentaba con Ucrania y con el gobierno ucraniano, Putin mantenía una reunión con el presidente francés Macron y le trasladaba así al presidente francés, al igual que hacía al Zelensky y al gobierno ucraniano, las 3 exigencias que está poniendo para detener la guerra de Ucrania, que son exactamente las mismas que le planteó a Estados Unidos y a la OTAN previa a la invasión de Ucrania, y que, aunque no se había producido todavía la invasión de Ucrania, llevaron a Occidente y a Estados Unidos a romper relaciones económicas con Rusia y a cancelar el gasoducto Nord Stream 2. Esto fue antes de la invasión de Ucrania el jueves de la semana pasada, con el reconocimiento de las regiones del Donetsk y de Lugansk, las regiones del este, por parte del gobierno ruso, y ante el peligro de ¿qué? De que se produjera en su seno una guerra civil entre una parte apoyada por la OTAN y otra parte apoyada por Rusia. Esa es la razón detrás de que Rusia finalmente invadiera Ucrania. Y esos puntos que no se están tratando en Europa, que no se están dando, que no se están debatiendo y que no se están explicando en ningún medio de comunicación occidental, porque lo único que se está diciendo y lo único que interesa decir es Putin es muy malo, Putin quiere invadir Europa y Putin está matando a rubios con ojos azules. Al final, los 3 puntos fundamentales que han entablado la negociación entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso es, en primer lugar, reconocimiento de la soberanía rusa de la región de Crimea. ¿Por qué? Pues garantizando así que aunque en el futuro pueda haber un gobierno no aliado, no amigo de Rusia, si se reconoce la soberanía de Crimea, por lo tanto, se prevé que no puede haber una acción militar de Ucrania sobre Crimea, que es una de las razones que temía Rusia si finalmente Ucrania fuera incluida en la OTAN, porque eso llevaría a una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Segundo, desmilitarización y desnazificación del Estado ucraniano. Este segundo punto, que parece también mentira, que tampoco lo estoy diciendo, y es que Ucrania está en guerra ahora con la invasión de Rusia, pero Ucrania lleva en guerra desde 2014 y hay muchísimas poblaciones
de Ucrania que están en manos de grupos paramilitares nacionalsocialistas, es decir, grupos nazis armados que tienen presencia y control militar de algunas regiones y municipios de Ucrania, que es lo que motivó la guerra civil de 2014 y que ha llegado hasta nuestros días y sigue en curso a pesar de la invasión de Rusia. Y en tercer lugar, garantizar el estatus neutral de Ucrania. Ojo, cuidado, porque este punto atenta directamente contra todo el discurso occidental de que Rusia querría anexionarse Ucrania. No es verdad. Incluso esto va en contra de lo que yo mismo preveo, que es poner un gobierno títere en Ucrania, porque garantizar el estatus neutral de Ucrania únicamente implica que Ucrania, de alguna manera, a través de un pacto firmado, como se hizo anteriormente en un pacto verbal, no vaya a entrar nunca en la OTAN y bajo el paraguas y bajo el grupo militar de coacción contra Rusia de Estados Unidos, que es la OTAN. Incluso esto podría llegar incluso a permitir a Zelensky seguir en el gobierno ucraniano, pero bajo el compromiso de que no entraría en la OTAN en el futuro. Por lo tanto, y lo que quiero decir con esto es que estos tres puntos que son los que está exigiendo Rusia, podréis estar a favor o en contra, pero lo que sí es al 100%, lo que sí está claro, es que de ninguna manera la intención de Putin es anexionarse Ucrania, atacar Europa, entrar en guerra con Europa o expandir la Federación Rusa como lo era la URSS. Eso es mentira. Ese es un discurso con la finalidad de generar rusofobia para generar otra vez dependencia de Estados Unidos. Por eso he empezado diciendo que Europa claro que está en guerra, pero está en guerra por la libertad de pensamiento y está en guerra nuevamente por su independencia. Porque en un momento histórico en el que llegamos por primera vez en la historia desde Pedro el Grande a un pacto económico, a unas buenas relaciones entre Rusia y Europa y a un favorecimiento mutuo que nos daba energía más económica, acceso a los graneros de Ucrania, acceso a comerciar con Rusia y a través de ahí comerciar con Asia, de manera independiente, sin la tutela de Estados Unidos y haciendo que Estados Unidos viera su posición geopolítica mucho más amenazada y mucho más inestable, pero de amo del mundo, no de otra cosa. ¿Por qué? Porque en los últimos meses hemos visto la salida de Afganistán, la pérdida de control en Siria y en los países en los que Estados Unidos tenía intención militar de permanencia o de colocar gobiernos aliados para tener el control de las fuentes de petróleo. Pues todo eso lo ha ido perdiendo Estados Unidos. ¿Y ahora qué está haciendo Estados Unidos? Pues intentar consolidar su presencia en Europa a través de la conciencia de los occidentales de que existe una segunda guerra fría que no existe, y un bombardeo, que esto ha pasado hace 48 horas, y un ataque a países también soberanos, como es por ejemplo Somalia, para tener el control del Cuerno de África y para tener el control de los recursos económicos de la zona de África y del Canal de Suez para exportar e importar gas fácilmente a través de buques metaneros. Esa es la dicotomía en la que se encuentra Europa. Y lamentablemente nadie está por la labor de enfrentarse a ese discurso que atenta contra la independencia de Europa y que nuevamente nos posiciona bajo la rodilla y bajo los intereses de Estados Unidos. Además, con un coste económico muy elevado en lo energético y en el sector primario para toda Europa. Por lo tanto, ni yo estoy justificando la guerra de Ucrania, entre otras cosas porque ya estaba en guerra desde 2014 y el Euromaidán, ni estoy a favor ni defendiendo la intervención de Rusia, pero lo que se está esgrimiendo en Europa es una guerra informativa, un terrorismo, mejor dicho, informativo, además racista, para que tengamos la conciencia de que Rusia quiere atacarnos a todos los países europeos y anexionárselos a Rusia. Y eso es un discurso falso, mentiroso, que va en contra de los intereses de Europa, que es consolidar su independencia y de una vez empezar a tener su voz propia en el mundo, su propio ejército, su propia fuerza disuasoria, sus tratos comerciales con Rusia, con Estados Unidos, pero no depender una vez más de una potencia como Estados Unidos con un discurso completamente superficial que es Rusia es muy mala, Putin es malo, Putin está loco. Eso es una falsedad y una mentira que yo por lo menos no voy a comprar. Y no compro porque yo lucho en España para que seamos un país libre y por ahí pasa que Europa sea también una región libre fuera de las garras y los tentáculos de Estados Unidos. Por eso lo que está pasando es capital y por eso es capital extender por todos los medios que podamos que lo que está pasando es una guerra económica y un terrorismo informativo con la finalidad de que Europa durante el siglo XXI siga como durante el siglo XX siendo una región
afín, favorable y con una clara subordinación y dependencia a los intereses de Estados Unidos. Y a eso ha llegado el momento, después de 1945 hasta hoy, en que los europeos tenemos que empezar a decir no. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.